Bueno, vamos a ver ya lo que son las unidades del pene y la uretra propiamente dichas. Vamos a hablar de lo que es la fimosis y la parafimosis. Hablamos de fimosis cuando se produce un estrechamiento del prepucio. El prepucio es la parte, digamos, la piel que cubre el glande. En personas o varones no circuncidados está indemne tal cual, y en los que han sido circuncidados está recortado. Entonces vamos a hablar de que el estrechamiento de ese prepucio va a producir lo que se conoce como una fimosis. El prepucio está formado por una capa externa de piel llamada prepucio externo y una cara interna mucosa que es el prepucio interno, que está en contacto con el glande. El prepucio, la parte externa es una parte de piel, prepucio externo, y la cara interna es mucosa, prepucio interno. Aquí, por ejemplo, tenemos el prepucio externo. Una vez que tú lo remangas, aparece la mucosa que es el prepucio interno. Vamos a ver acá, también tenemos el prepucio, el glande, el frenillo, y esto ya es el cuerpo del pene. Entonces, hablamos de la fimosis, definición. Se refiere a la estrechez de la abertura del prepucio que impide la retracción del mismo, o sea, la incapacidad para retraer manualmente el prepucio por detrás del surco balano prepucial, y por lo tanto no es posible descubrir el glande. Volviendo acá, en este esquema, miren. Este es el glande y este es el surco balano prepucial. O sea, entre el glande y el prepucio acá hay un surco, una hendidura. A eso se refiere aquí cuando dice que es la capacidad de retraer manualmente el prepucio por detrás del surco balano prepucial, que es lo normal, y por lo tanto no es posible descubrir el glande. A eso se llama fimosis. ¿Cuál es el origen? Se presenta casi en el 100% de los recién nacidos. Cuando ustedes hagan neonatología, van a aprender a evaluar un recién nacido. Y el recién nacido siempre tiene que ver o evaluar dos cosas en el examen físico. Uno, que ambos testículos estén en la bolsa escrotal. Y segundo, cuál es la retracción del prepucio. Y cuando intenten retraer el prepucio, van a encontrar que casi todos van a tener el prepucio estrecho. O sea, no van a ver de frente el glande de manera florida. Y eso es fisiológico, o sea, es parte del desarrollo del prepucio, es normal, no se asusten por eso. De este 100%, un 90% se considera fimosis fisiológica, o sea, normal, que se va a resolver espontáneamente, sin que hagas nada, alrededor de los 3 a 4 años. Entonces, normalmente un niño a los 4 años ya debería tener el prepucio completamente retráctil. Sin embargo, a veces algunos van a tardar un poco más, ¿no? Por ejemplo, a los 14 años, que ya prácticamente están entrando a la adolescencia, solo 1% puede presentar una fimosis fisiológica. El resto ya casi todos lo han superado. La fimosis se clasifica, nuevamente va a ser lo mismo, en fisiológica y patológica. Entonces volvamos a decir, después de los 3 a 4 años se considera fisiológica, en los primeros 3 a 4 años, alrededor del 96% de los recién nacidos tienen prepucio no retráctil. Esto ocurre por las adherencias naturales entre el glande y el prepucio. A los 6 meses de edad solamente ya el 20% de los prepucios son retráctiles, al año el 50%, a los 3 años el 90% deben ser retráctiles. Esto es dentro de lo fisiológico, lo normal. Ahora, cuando hablamos ya de patología, cuando la dificultad para tener prepucio a un niño es cuando el niño tiene más de 4 años. Antiguamente nosotros, cuando ya venía un niño de 4 años con estrechez, con una fimosis, era candidato a circuncisión, una postectomía. Postectomía es corte del prepucio. Recuerden los términos. Balano tiene que ver con el glande. Y la parte que hablamos de postectomía o postitis, cuando se inflama el prepucio.
Cuando se inflama el glande y el prepucio, hablamos de una balanopostitis. Estamos dando los términos técnicos para describir la patología de un paciente. Entonces vamos a ver que entre las causas de esta fibrosis ya patológica se encuentran las cicatrices distales del prepucio o fibrosis, ya sea por inflamación, trauma o infección. Y otras causas son una pobre higiene, una balanitis recurrente y una balanitis serótico obliterante, que es una patología diferente. Entonces va a tener mucho que ver con la higiene también, ¿no? Generalmente las mamás inexpertas que tienen por primera vez un hijo varón a veces no saben cómo manejar este tema. Usualmente cuando la madre baña al niño, lo baña superficialmente, es decir, le lava pues la cara, el abdomen, las piernas, pero la que llega al pene, pasa la agüita nomás, pero no debe ser así. A ver, tú que estás comentando el tema, ¿cómo deberías bañar a tu hijo cuando lo tengas? ¿Cómo sería el procedimiento para que le laves los genitales? Una esponjita, pero ¿qué haces? La esponjita por encima lo vas a... ¿Ah? ¿Le levantas? ¿Qué le levantas? Ve, no sabe, pero no puede tener un hijo varón. Es el tema, ¿no? O sea, normalmente cuando tú vas a bañar a tu hijo, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Primero, el niño solo no se va a lavar. Entonces, tú agarras y le retraes el prepucio. Y si lo tiene adherido, hace como un masaje. Todos los días, bajas, sin hacerle doler, obviamente. Al bajar estás estimulando la separación del prepucio con el glande y estás lavando la parte que no lavas, es que lo bañas superficialmente. Porque vienen los niños con balanitis, no vienen a la consulta, niños pequeños, mira, pues inflamado, pues el penecito está rojo. Entonces tú ves que está inflamado, ¿no? Porque la higiene no es adecuada, tiene un prepucio muy estrecho. Entonces siempre le digo a la dama que después que baje la inflamación, retrae el prepucio cada vez que lo bañes, sale el ejercicio, bájalo hasta que se vaya liberando del glande. Esa es la forma en que debería la mamá, mientras lo baña el niño, hacer la higiene. Ya cuando el niño se baña solo, ya tienes después que enseñarle lo que tiene que hacer. Pero mientras tú lo bañes, es tu responsabilidad cómo hacerlo. Entonces, eso vamos a ver. Entonces, acá en este esquemita, acá tenemos, mira, una fimosis, mira, el prepucio está cubriendo todo el glande. Acá también el prepucio estrecho, cubre todo el glande. Y vamos a nosotros a utilizar la clasificación de Callava. Esto para su historia clínica urológica, me estoy diciendo porque luego me pasan una historia que es para llorar. Tienen que poner eso. Cuando ustedes van a describir cómo es el estado del prepucio, me tienen que poner el de Callava. ¿Y qué decía Callava? Lo gradúa en 5 tipos. Desde el más, digamos, más complicado al normal. El tipo 1 es cuando la retracción es leve, sin que pueda haber el glande, o sea, se retrae el prepucio, pero el glande no se ve. Es un Callava 1. Generalmente hablamos acá de una fimosis potencial que va a necesitar un tratamiento quirúrgico. El tipo 2, puedes ver tú el meato uretral, cuando sale la orina. Y haces una retracción, pero solamente ves el meato, no ves el resto del glande. El tipo 3 o intermedio, ya ves el glande, ya, pero hasta la parte media, o sea, el 50% del glande lo ves, el otro 50% todavía no lo vas a ver. En un Callava de tipo 4, ves el glande hasta la corona prácticamente, es el de tipo 4. Y el tipo 5 es cuando ves todo el glande, incluyendo el surco balano, pero o sea, sin adherencias. Este es un pene normal, un Callava de tipo 5. Y una fimosis, un Callava de tipo 1. Y los intermedios ya lo tienes que poner de acuerdo a la escala. Entonces, cuando tú veas un paciente, vas a examinarlo, tienes que examinarle los genitales externos. Claro, es complicado de que el paciente se deje examinar, pero va a depender mucho de la maña tuya y de la maña del asistente. Yo cuando les dejo las historias a los chicos que rotan conmigo, hay pacientes que son para operar de fimosis o de estrechez prepucial, que es lo que más operamos, le digo al paciente, acá el doctor te va a hacer tu examen, déjate examinar. Entonces ahí sí le examina todo.
Porque si no hace nomás porque te vean el pene, mucha gente tiene reparos. Y ahí tienes que decirme cómo está el glande y qué tipo de callada tiene en tu historia. Eso es lo que yo quiero, no historias superficiales que solo hacen puño, percusión lumbar y puntos reguleterares. No, tienes que examinar genitales externos y tienes que hablarme en términos técnicos. Hay que hacer diagnóstico diferencial de las fimosis. Miren acá, eso se conoce como una parafimosis. ¿Qué significa eso? Cuando el prepucio es estrecho, a veces uno quiere forzar, yo paciente, o quien lo ve quiere forzar que salga el glande. Entonces lo bajas y el glande sale, pero lo dejaste ahí. Entonces con el paso de los minutos y las horas se comienza el prepucio a inflamar y comienza a asfixiar al glande. Lo quieres bajar y ya no sale. Es una parafimosis. Entonces siempre que yo a veces veo pacientes y bueno, retraigo el prepucio por una razón, tengo que volverlo a su lugar. Porque si lo dejo así, puede hacer una parafimosis. Se puede inflamar, se hace un edema del prepucio y ahorca el glande, ¿no viene? Entonces esto pasa. Yo he tenido pacientes así, mira, me trajo una señora, un paciente, era un chico, tenía, no, tenía como 6 años, pues chico. Y me lo trae así. Y me dice, doctor, ya el día, ya como 2 días, hace 2 días me bajé y no huele, de hecho como se ha hinchado como un picarón. A ver, le digo, pues una parafimosis. Entonces, hay que reducir la parafimosis. O sea, tengo que volver el glande a su sitio y... Pero como contracción. No te voy a decir ahora, pero no te adelante. Entonces agarro y lo veo, ¿no? Tengo 2 posibilidades. Claro que es muy tardío, porque uno se hace antes de las 24 horas, tenía 2 días. 1, que le pongas una anestesia local, no lo infiltras acá para que no le duela. Y 2, lo que hice con este niño, ¿no? Ya el método japonés. A ver, le digo, a ver. ¡Pum! Lo metí. ¡Ah! Ya estaba, tengo glande adentro, ya está curado el dolor. Pero tiene que hacer una circuncisión. Porque si lo dejo pensar, ya no se va a dejar. Todo es el tema. Pero tienes que reducirlo. Si es muy difícil, le pones anestesia, si no, inténtalo. Te va a doler un poquito, pero no hay que dejarlo así porque puede necrosar el glande, ¿no? Si lo aprietan, ¿cómo lleva la circulación? Hay que tener cuidado. Entonces, esto ya tiene que ver también, una cosa es la fimosis y otra cosa es la parafimosis. Y lo más frecuente que van a ver en pediatría es estos casos, que son adherencias balano-prepuciales. O sea, el prepucio todavía está pegado al glande. Entonces te lo traen al niño así, todavía no sale. Entonces tú le dices que son adherencias. Y esas adherencias a veces pueden resolver espontáneamente. No hay que explorar la higiene. Lo que a veces pasa, miren con esto acá. Claro, viene con el esmegma. El esmegma tiene la función de ir separando el prepucio del glande. Y a veces se ve así, ¿no? Entonces la mamá del niño viene y dice, tiene un punto en vez de pus. No es pus, es el esmegma que está enquistado. Entonces uno le explica y le dice que ese esmegma está haciendo un plano de separación. En un momento se va a abrir y va a salir como un requesón. Pero más que un problema es un beneficio porque estoy ayudando a separar el prepucio del glande. Entonces no se trata, se le explica su higiene con eso. Cuando ya se abre el quiste ya se va a liberar mejor. Entonces hay que explicarle también a pacientes. Y bueno, acá para ver la parafimosis, ¿no? Primero puede estar así el prepucio estrecho, uno lo retrae, comienza a inflamar y luego pues ya cuando se inflama demasiado es una parafimosis establecida, ¿no? Como el esquema 4. Entonces, parte de las complicaciones de una fimosis es la parafimosis, que ya es la que hemos visto anteriormente, acá ya establecida, bien, todo el prepucio inflamado. Las infecciones, ¿no? Como este prepucio no se retrae y a veces la mamá no lo sabe bañar, entonces todo el esmegma se comienza a acumular. Se mete en gérmenes y viene con una inflamación, una postita a la consulta. Y lo otro que como no se abre, este prepucio se comienza a hacer como un globito, un globo prepucial. En parte el globito ayuda porque va decolando también.
Pero la madre te puede decir, mira, cuando orina se le hincha y la pone. No es que esté hinchado, sino que es la orina que está abriendo el prepucio. Ahora, esto condiciona infecciones urinarias. Se hizo un metaanálisis sobre la sindrome de la infancia en niños entre menores de 1 año. Y se notó lo siguiente. La prevalencia de urinarias en lactantes menores de 3 meses, cuando eran circuncidados, solo tenían un 2% casi de infección urinaria. Y los que no eran circuncidados llegaban hasta el 20% de infección urinaria. O sea que la circuncisión les beneficiaba en la incidencia en la aparición de infección urinaria. También se hizo ya en lactantes mayores de 6 a 12 meses y se encontró casi lo mismo. Los que eran circuncidados solo un 0.3% de infección urinaria y los no circuncidados hasta el 7.3%. Por eso que algunos, bueno, en la cultura judía era casi de rutina, ¿no?, la circuncisión. Y algunos actualmente padres prefieren que los hijos sean circuncidados tempranamente y evitan estas cosas. Usualmente lo que hacemos es una postectomía o circuncisión. Que hacemos esto, mira, retraemos todo el prepucio, se hace un corte acá y luego se hace una ligadura aquí y queda el glande al aire. Ya hay otros aparatos que actualmente se usan, ¿no? El Circunplan, por ejemplo, o este de acá, pero lo convencional hacemos todavía esto nosotros acá. Una circuncisión, ¿no? No, o sea, acá a veces se retrae, no tiene por qué operarlo. El problema es cuando no se retrae, cuando es estrecho. A veces viene el paciente, le da a ustedes que cuando tienen erección sienten la estrechez, les incomoda para poder tener relaciones sexuales, entonces tiene que hacer la circuncisión. No es netamente una fimosis, sino una estrechez superficial. Entonces también tienes igual que hacer la mastectomía. Este es un casito interesante, lo traigo acá para que lo vean. Hago eso porque el viento ya no la pasada. Este es un caso que tuvimos el año pasado. Bien, antes de esta puerta, la imagen la pueden ver mejor. Entonces acá vemos que uno de los factores de riesgo para hacer cáncer de pene incluye la falta de circuncisión, especialmente con fimosis. Aparte del VPH, tabaquismo, mala higiene genital, el emblema se acumula, es cancerígeno y a veces algunos en edad avanzada. Entonces este paciente, justo lo había captado mi compañero, que es el doctor Lazo, y me dijo, tengo un paciente con fimosis. ¿De qué edad? Tenía el tipo, creo, 48 años. Y me dice, bueno, lo programamos para sala. Como estaba cubierto por el totalmente no se veía glande, pues una fimosis ya. Pero él no había tenido fimosis de pequeño, que había adquirido una fimosis ya secundaria. Claro, pues por inflamación crónica, o ese pacientes diabéticos que tienen balanopostitis hacen una fimosis. Entonces, cuando abrimos, nos dimos la sorpresa que no era solo una fimosis, sino que había acá un coliflor, que es un cáncer del pene. Entonces acá abrimos y bueno, encontramos esto. Entonces dijimos, ¿no? El Lazo, que todavía no tenía mucha experiencia, me dijo, ¿qué hacemos? Le hacemos la biopsia, lo mandamos a que lo vea el patólogo y lo cerramos. Y le dije, no, hay que cortar. O sea, una penectomía parcial. O sea, tienes que anular todo eso. Más vale que te quedes sin pene que mueras de cáncer. O quieres morir con tu miembro de cáncer. No, entonces se le explicó a la familia con autorización que se le va a hacer una penectomía parcial. O sea, parcial es que se le dejó parte del pene, ¿no? Según los estudios, dicen que con 4 centímetros de pene puedes tener relaciones. A él le dejamos más, por lo menos 7 a 8. Entonces se hizo la penectomía, ¿no? Entonces ahí también el procedimiento, uno la sonda y comenzamos a hacer la operación. Bueno, hasta ahí lo que es el tema del pene. Ahora vamos a ver que hay una patología que es un poco rara, no es tan frecuente, que son las válvulas uretrales posteriores. O sea, normalmente cuando sale la orina,
después de que ya ha superado el esfínter uretral externo, la orina debe fluir sin ninguna obstrucción. Pero hay algunas personas congénitamente que tienen unas válvulas, así como las venas por los miembros inferiores, ¿cómo llegan al corazón? Porque suben cuando quieren volver, las válvulas se cierran. Acá es algo parecido, sale la orina y unas válvulas ahí que hacen de que a veces esto no se produzca como debe ser. Entonces se ve que sobre todo se produce en el varón, que se ve por la mesa de replica en un coso de carácter obstructivo en la uretra posterior a nivel de veno mental, o sea en la uretra prostática. Es poco frecuente, su reproducción es variable, oscila desde ligeras alteraciones visionales hasta una severa obstrucción, neuropatía obstructiva severa y graves alteraciones neurofuncionales, vesicales, uretrales y renales. Entonces tener cuidado con estas válvulas uretrales que pueden haber. Después, lo que más veo o se ve son dónde se ubica el meato uretral en pacientes con problemas congénitos. Entonces hablamos acá de lipospadias. ¿Qué es el lipospadias? La localización del meato urinario que se presenta en la parte inferior del pene, en lugar de estar en la punta. Usualmente el meato debe estar acá, pero en estos pacientes no. Los más leves es a nivel debajo de la corona subcoronal, tenemos también a nivel peneano y tenemos otro a nivel penoescrotal, que es más severo, donde sale recién el meato uretral y eso está cerrado. Entonces se conoce como hipospadias. Puede ser anterior o distal, que es el 70%, balaño coronal o subcoronal, medio peneano, que es un 20%, que puede ser peneano distal, medio o proximal, y el posterior proximal, que representa un 10%, es más raro, a nivel del escroto o a nivel perineal, inclusive, donde emerge el meato uretral. Y lo contrario, el hipospadias, el epispadias. O sea, los efectos congénitos del pene se ubica en la zona dorsal con una emergencia anormal del meato uretral. Es un epispadia, que son problemas congénitos, bueno, y usualmente pues van a requerir un manejo quirúrgico. También vamos a encontrar en patología del pene lo que son las curvaturas del pene. Y acá entra con alguna frecuencia la enfermedad de Peyronie. ¿Y Peyronie qué es? Es una molestia que se manifiesta principalmente durante la erección y genera dolor, con curvatura del pene, miren acá, y una mala erección distal por una placa fibrosa a nivel de la túnica albuginea. O sea, cada cuerpo cavernoso está protegido por una túnica albuginea. Y los dos cuerpos cavernosos con esponjosos están empaquetados por la fase de Buck. Acá el problema es a nivel de la túnica albuginea, donde aparece una placa fibrosa. No hay dolor cuando el pene no está en erección. O sea, ahí no sientes nada, lo ves nomás que está un poco desviado, pero cuando hay erección ahí se nota el problema. Y la curvatura puede funcionar de manera importante en la penetración, ¿no? Imagínense, con un pene así tirado para arriba va a ser complicado. Y la enfermedad de Peyronie generalmente afecta a mayores de 50 años, se ve en hombres maduros, ya la aparición de Peyronie. La presentación clínica más frecuente es en la cara dorsal, y acá el glande está mirando hacia la barriga, que es una curvatura dorsal, acá cerca de la parte baja del vientre, el hipogástrico, puede ser ventral. También cuando no está en erección puedes notarlo, pero cuando está en erección se nota más y le molesta y le puede producir dolor, claro. Imagínate una erección así, o esta que está lateralizada a la izquierda, no, y esta o sea, ya no es solamente hacia el vientre, sino hacia los muslos, entonces eso dificulta pues la penetración vaginal. Claro, lo más frecuente es esta, ¿no? Es un poco más rara, pero también puedes ver. Clínicamente, la incursión del pene durante la erección interfiere en el coito, produce dolor con la erección y las erecciones suelen ser más débiles, no tienen la rigidez necesaria que uno espera. Existe un acortamiento, estrechamiento del pene, se hace más corto y se palpa acá una zona endurecida bajo la piel, donde está la placa. Nos puede dar una ecografía u otro examen del pene erecto. Algunas veces también se puede en la radiografía las placas. ¿Cuál es el tratamiento médico? En realidad, el tratamiento médico no es a veces muy satisfactorio, ya porque una vez que las placas se han estabilizado,
no se obtiene beneficio alguno de los tratamientos médicos. ¿Qué se puede hacer? Un 50% de casos pueden remitir de manera espontánea. O sea, aún así no le hagas nada de tratamiento, puede revertirse. Y en los casos que no remiten, o sea, la gente ya no tiene tiempo, no remite, podemos usar vía oral la pentoxifilina o la vitamina E. O se puede hacer inyección intraplaca, como ven acá, de corticoides o verapamina. Esto de la vitamina D, aunque parezca crisorio, sí me pasó con un paciente, ¿no? Tenía un chico de la edad, usted no era tan mayor, tenía 20 y tantos años. Entonces vino con su peirón y bueno, le dije, no, mire, hay un consultorio parroquial y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verle cómo evoluciona, porque a veces se remite espontáneamente, otras veces hay que hacer algún tipo de intervención quirúrgica. Pero le dije, a ver, prueba con la vitamina E. Le receté vitamina E. Se toma en cantidades comerciales todos los días. Y de ahí no lo volví a ver. Y una vez tenía que sacar un duplicado una llave, me fue por la 15 de julio, que bajando al hospital. Y hay un lugar de hace llave, ¿no? Y ahí entro y le digo, mira, necesito un duplicado esta llave, entro rápido porque tengo que ir a trabajar. Y el muchacho me queda mirando, ¿está ahí usted loco o no? Sí, le digo, ¿usted fue el pastor? ¿Pastor? Se quedó confundido pastor con doctor. No, yo pastor no soy, soy pecador, el pastor. Ah, ¿usted es el doctor? Sí, porque usted me dio una parroquia, me dijo, yo tenía un problema en el pene. Tomé la vitamina E y me curé. Y acá está, no le cobro, no me su plata. Ahí me acordé de peor y la vitamina E. Te parece mentira, pero yo como pasear no le di y lo juro. Bueno, ya cuando esto no funciona, hay que aplicar cirugía. Las placas que se forman, ¿de qué están hechas? Generalmente son fibrosas, un tejido fibrótico. Eso es lo que vas a ver. Como cartílago, una cosa así, como un cartílago. ¿Se pueden hacer cirugías? Acá, justo eso te voy a explicar. El tratamiento quirúrgico con una función eréctil conservada se llama plastía. Y se busca un acortamiento peniano, se hace una plastioplicatura. Mira, está así, vamos haciendo aplicaturas acá y lo vamos enderezando. ¿No? Entonces, más o menos eso es lo que se puede hacer, donde corriges más o menos en 45 grados en la erección del paciente. Y finalmente pasaremos al priapismo. ¿No? La palabra priapismo tiene su origen en la mitología griega. Bueno, los que saben más o menos de esto sabrán que era la madre de Afrodita, y Afrodita era la diosa del amor. Al saber que su hija esperaba un hijo extramarital, la que tenía problema de quien de Priapo, entonces dice, conjuga un hechizo en contra de Priapo, por lo cual lo condena a tener el pene en erección permanente. O sea, como castigo, ¿no? Como eres tú medio travieso, entonces tu condena va a estar erecto toda tu vida y no vas a parar. Y obviamente esa es la idea, que según ella no puede reproducirse. Eso es lo que habla la leyenda. Ahora eso lo aplicamos al término de priapismo, viene de priapo, ¿no? Entonces bien, hubo un paciente que fue en Chile, creo que en Santiago, que estuvo 27 días con erección. ¿Ya? Entonces el priapismo es una erección prolongada del pene. La erección es indeseada, o sea, persistente, dura más de 4 horas de tener una estimulación sexual y es sumamente dolorosa. O sea, comienzas bien, pues un estímulo, te excitas, te erectas, pero la eyaculación se retarda, pasan 4 horas y no hay pérdida de erección, sigue la erección. Ya van a tener problemas de isquemia, de dolor, ¿no? Entonces ya acá, por más que ya no se estimula, no es que estés estimulado, sino que ya es un problema netamente del cuerpo cavernoso. Entonces el pene erecto o cavernoso no retorna su estado flácido por un tiempo prolongado, usualmente más de 3 a 4 horas para hacer el diagnóstico de duración. Y puede prolongarse más, ¿no? Como este paciente de 27 días con erección. Entonces la etiología o la causa, se dice que un tercio de pacientes se desconoce, es idiopático. Cuando hablamos de idiopático, hablamos que no sabemos, no se sabe todavía por qué.
Decir idiopático como si todavía ignoramos, nuestra ignorancia, no sabemos qué está pasando, entonces le ponemos el término idiopático. Pero se ha visto que en enfermedades de células falciformes puede aparecer cuando hay mutilación parenteral total, cuando hay una malignidad en la sangre, una leucemia, por ejemplo, cuando hay cáncer de pene, cáncer de vejiga, carcinoma renal, de próstata, lesiones medulares, estenosis lumbar, algunos medicamentos como el Prostaril, ¿no? Que les hablé que esa es inyección intracavernosa, fístulas idiopáticas. Esta lesión medular es importante. A veces yo tengo pacientes que vienen con vejiga neurológica, que no controlan la vejiga, no controlan también su erección, y cuando uno les va a hacer el cambio de sonda y les limpia el glande, tiene una erección, que es reflexórea por el contacto, que él no lo desee, pero lo tiene. Y para poner la sonda hay que esperar que se relaje, porque si no, con el pene erecto no le puedes meter la sonda, es complicado. Todo eso ve cuando hay lesiones medulares, ¿no? Y habla algo acá del priapismo también. Entonces el priapismo se clasifica en dos grupos. Uno es el isquémico y el otro es el no isquémico. El isquémico es veno-oclusivo, de bajo flujo. Nosotros habíamos hablado que para la erección tenía que haber, aparte del llenado, los cuerpos cavernosos son fenómenos veno-oclusivos, y en este caso se potencia. Pero se habla que es de bajo flujo y es isquémico, o sea que te puede llevar a la necrosis. Y el otro, el no isquémico, es más arterial, o sea, de alto flujo. En el primero, el flujo arterial es el que tiene que ver, sino la compresión veno-oclusiva. En el segundo, es el flujo elevado, arterial. Entonces, esto tiene características. Generalmente el isquémico es el más frecuente, el de bajo flujo, y se considera una emergencia médica. Es una emergencia que hay que resolver, porque presenta dolor, una rigidez máxima, y se caracteriza porque hay ausencia de retorno venoso cavernoso. Entonces, el isquémico, que tiene una duración mayor a 4 horas, se comporta como un síndrome compartimental. ¿Qué es un síndrome compartimental? Acá lo he puesto abajo. Es una afección grave que se produce cuando aumenta la presión en un compartimento muscular, y esto puede dañar los nervios y los músculos e interrumpir el flujo sanguíneo. Entonces se tiene que resolver. Y es parecido a lo que pasa acá en el cuerpo cavernoso, un síndrome compartimental. Mientras el del no isquémico de flujo alto es menos frecuente y se produce cuando una entrada de flujo sanguíneo no controlado al cuerpo cavernoso, y la lesión generalmente no es dolorosa, no tiene más dolor de rigidez, entonces no isquémico. Este de acá no presenta síndrome compartimental, por lo cual no es una urgencia como el de acá, como el de tipo isquémico. Entonces, usualmente nosotros actuamos cuando es el de tipo isquémico de bajo flujo, y acá se puede producir la aspiración de sangre, ¿no? O sea, directamente ponemos una jeringa, una hoja 18 y comenzamos a extraer sangre. Se aspira, mientras aspiras vas comprimiendo para que se vaya desinflando en el pene, y de ahí le puedes hacer una irrigación, ¿no? Con suero fisiológico hasta que recobre su circulación normal. Y también se puede hacer inyección intracavernosa de etilefrina. La etilefrina es un vasoconstrictor. Entonces, como está con una vasodilatación prolongada, lo va a constreñir, pero tienes que inyectarlo directamente al cuerpo cavernoso. Son tratamientos médicos que se pueden utilizar antes que la cirugía, porque la cirugía siempre es un último recurso. Entonces siempre hay que intentar hacer algo menos traumático. Bueno, entonces esta es una imagen de Priapo para que tengan en cuenta cómo quedó. Vamos a la que sigue para terminar ya.